Conozca la Biblia a través de sus personajes. Bendiciones, bienvenidos. Hoy vamos a estar hablando sobre el apóstol Santiago, un gran hombre de Dios, que quiere decir Dios recompensa. Qué tremendo, ¿verdad? Uno de los 12 apóstoles llamados a ver la mano de Dios en su tiempo. Pero quiero dejarte como siempre un versículo de la Biblia. Y ese versículo dice de la siguiente manera: pasando de allí, un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano. Allí también ellos con la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre, Zebedeo, en la barca, con los jornaleros, le siguieron. Mire qué tremendo. Quiere decir que ellos tenían una compañía, ellos prácticamente tenían una empresa, porque dejaron a su padre y dejaron a los trabajadores y se fueron por seguir a Jesús. Dejaron todo para seguir a Jesús. Que estaba hablando de Santiago y Juan, su hermano. Y yo creo que definitivamente esto es una de las cosas bien importantes, que nosotros en alguna ocasión vamos a tener que dejar muchas cosas por servir a Jesús. Pero aquí puedo decirles que Santiago fue uno de los 12 apóstoles, uno de los 12 hombres llamados en un inicio para seguir expandiendo el reino de los cielos. Era hijo de Zebedeo y también hijo de Salomé. Y nosotros en la Biblia aquí encontramos a Santiago, que Dios lo llamó para un propósito grande. Su madre también era seguidora de Jesús. Ella también, la Biblia lo menciona, que Salomé seguía a Jesús. Y su maestro, Jesucristo, les puso por sobrenombre Boanerges, que según el mismo evangelista afirma, quiere decir hijos del trueno, por su carácter impetuoso. Hay un episodio narrado en Lucas, en el que Santiago y su hermano desean invocar a Dios para que consuma al fuego una ciudad de samaritanos, para que sea consumida en fuego. Mire qué tremendo. Aquí en el libro de San Lucas, capítulo 9, versículo 54, dice la palabra de Dios: cuando sus discípulos Santiago y Juan vieron esto, le dijeron: Señor, ¿quieres que ordenemos que baje fuego del cielo y que acabe con ellos? O sea, que en otras palabras, ellos tenían un carácter impulsivo. Ellos rápidamente querían tomar una decisión, y por eso se les llamaba hijos del trueno, por su forma de ser, su carácter. Pero así Dios los llamó. Definitivamente Santiago, y estoy hablando de Santiago, no el autor de la epístola que nosotros conocemos como la carta de Santiago o la epístola de Santiago, no es autor. Estoy hablando de Santiago, el hermano de Juan, uno de los discípulos que fue amigo muy íntimo de Jesús, que siempre estaba en los círculos de Jesucristo y siempre estaba viendo los milagros, estaba viendo lo que Jesucristo hacía con las otras personas. Aquí lo encontramos que fue llamado a ser parte de los 12. En la Biblia nosotros lo encontramos y él estuvo presente cuando Jesucristo resucitó a la hija de Jairo. Recordemos que Jesucristo les dijo, agarró a varios de sus discípulos, entró con ellos, y cuando estaba con ellos, echó fuera a los demás discípulos y a las personas que estaban ahí, que no creían, que no tenían fe. Les dijo: sálganse de aquí, porque necesitamos gente que crean, gente que sepan que Dios puede hacerlo, que Dios va a obrar. Y entonces entró con estos discípulos que eran sus más cercanos, que eran Juan, Santiago y Pedro. Imagínense qué tremendo. Tenía un círculo que eran hombres de fe, hombres que le creían a Dios. También lo encontramos en la transfiguración. Cuando Jesucristo se transfiguró, Santiago estaba ahí presente. Qué tremendo lo que Dios hacía con este hombre. Y también lo encontramos en la oración del huerto. Ahí se encontraba haciendo parte de ello. Y por último podemos encontrarlo, que Jesucristo, cuando resucitó, Él hizo varias apariciones, y en una de las apariciones se le apareció a ellos en el lago de Tiberias
y también en la pesca milagrosa. Nosotros podemos ver que a Santiago Dios lo apreciaba mucho y era parte de su equipo íntimo. ¿Qué podemos aprender de este hombre de Dios? ¿Qué es lo que nos deja la enseñanza? En primer lugar, yo podría decirlo así, que era un hombre de confianza. Era un hombre en el que Jesús decía, yo creo que este hombre puede estar conmigo en diferentes lugares y puedo enseñarle esto. Definitivamente, porque lo vemos en muchas de sus apariciones, en muchos de los lugares donde Jesucristo lo necesitaba, ahí estaba este hombre. También puedo deducir por ello que era un hombre de fe, o sea, un hombre de absoluta confianza en Dios, que le creía al Señor, que su fe era inmovible, que a tal grado de que podía haber milagros de Dios. Por eso es que Jesucristo lo llevaba con él, porque sabía que este hombre, cuando oraba, cuando estaba ahí con él, lo apoyaba en todo momento. Era un hombre de fe, de confianza, no estaba riéndose, sino que creía en lo que Jesús había de hacer. Porque lo vemos en el milagro de la hija de Jairo, y lo podemos ver en muchas partes que él se encontraba creyéndole a Dios. Y lo último que podría dejarte en esta hora es que lo dio todo. La Biblia menciona en el libro de Hechos de los Apóstoles, lo menciona ahí, que él fue uno de los primeros mártires, pero la Biblia menciona prácticamente que él murió, y me llama la atención de que este hombre murió sirviéndole al Señor. Dice la Biblia en Hechos capítulo 12, versículo 2, ordenó matar a filo de espada a Santiago, el hermano de Juan. Mire cómo terminó la vida de este hombre, a filo de espada. Y esto lo registra la Biblia. Y a mí me llama la atención esto, que él lo dejó todo, le sirvió al Señor y murió como un mártir. Murió como una persona que le servía a Dios de todo corazón, y nos da un gran ejemplo de que el servicio a Dios es lo más importante. Nos da el ejemplo de que nosotros tal vez en algún momento lo vamos a dar todo, pero no podríamos decirlo solamente así, que vas a terminar como un mártir, sino que hay que darlo todo por el Señor. Hay que morir a todo lo que probablemente quiere venir a nuestra vida que no agrada al Señor, para poder agradar a aquel que nos llamó. Así que sigamos adelante como un Santiago, y yo sé que Dios te va a recompensar. Dios va a recompensar tu esfuerzo, Dios va a recompensar tu dedicación, Dios va a recompensar tu tiempo que tú inviertes en el servicio al Señor. Este hombre decidió dejar a su padre, decidió dejar esa compañía que tenía, porque prácticamente era una compañía, por servirle a Dios, porque él creyó que el llamado era mucho más grande y empezó a seguir al Señor Jesucristo hasta el final. Mire qué tremendo, le siguió hasta que Dios se lo llevó con él, y definitivamente Dios lo recompensó, porque yo estoy seguro que es un hombre que está ahí con Dios, y cada uno de nosotros seremos recompensados por nuestras acciones, por lo que hagamos en este tiempo. Así que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima edición de este programa. Bendiciones. Gracias por ser parte de este programa. Síguenos en nuestras redes sociales como Eric Valencia o Tiempo de Visitación. Que el Espíritu Santo te empodere y te lleve a su propósito.